Así se vivió en Costa Rica en gobiernos antes del 2020. Esto fue en Pérez Celedón. Pidamos a Dios no volver ver más algo así. Productor Dagoberto Castro Rodríguez Expolilla jubilado. Diversidad sexual no acompañaron la protesta. ¿Qué es lo que está pasando? Que luchan por el reconocimiento a la diversidad, pero no hay una lucha por la distribución económica. ¿Cómo está la cuestión género-clase, por decirlo en vocabulario más clásico? Claro, claro. Pero me interesaría mucho conocer lo que piensa Laura sobre eso. Digo esto porque yo, obviamente, me estoy poniendo muy viejo, pero cuando yo era joven y bella, ¿verdad? Los movimientos de la diversidad sexual, feminismos, movimientos, bueno, no sé cómo expresarme, trans, homosexuales, gay, lésbicos, sus reivindicaciones inmediatamente estaban situadas a la izquierda. Sí. Y hoy no, y eso a mí me descoloca. La verdad que no sé cómo pensarlo. Y también por eso me gustaría conocer lo que opina Laura. Yo lo que señalo es lo siguiente, que es en la experiencia del combo de Lice, todo el que analiza eso considera que fue determinante el corte de rutas. Es una cosa compartida. Y el que más compartía eso fue Miguel Ángel Rodríguez, que fue el que impulsó la penalización de los clubes. Miguel Ángel Rodríguez quedó sin capacidad de hacer nada más. Después, lo único que pudo aprobar fue eso, digamos, el proyecto de penalización de los bloqueos, y a partir de ahí hay un trabajo por criminalizarlo. Yo estoy de acuerdo en que ha habido un problema en construir un discurso y una hegemonía que combata contra la idea de el derecho más inalienable que tengo es el derecho que me dejen andar en carro por donde yo quiera, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay que mediatizarlo, ¿verdad? Y creo que hay una debilidad muy grande en la intelectualidad orgánica que acompaña a los sindicatos, pero es que los intelectuales casi no le ayudan a los sindicatos, ¿no? Es decir, es una cosa como plebeya y que no suma puntos, que no te suma en el mundo de prestigio académico. Entonces, obviamente hay que trabajarlo, pero ojo, en las comunidades donde la lucha ha sido más radical y más extensa, la gente corta las rutas, mucho. Cada rato es un recurso de la gente más humilde, porque la única forma, no en este conflicto, sino eso está en el estudio del informe de las protestas del CIEP, es decir, es una cosa que tiene que ver con la desesperación y con la falta de canales institucionales para lograr ser escuchado. Es decir, cualquiera que haya estado en corte de ruta, ¿verdad? Salvo que sea un trosco como yo, a la gente no le gusta hacer eso. Es decir, es preferible estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Es preferible. Pero, quiero decir, desde abajo, ¿verdad? No como estrategia, sino cuando ocurre. Y claro, el problema es que hay una dificultad para explicar y narrar por qué es que estoy haciendo eso. Pero claro, es una dificultad que tienen todos los sectores populares, porque quienes tienen la capacidad de controlar la narrativa son las élites, que son mejores que nosotros para eso. Claro, ahí hay una cosa, pero no hay que hacer de eso la conclusión de que no hay que hacerlo nunca y que los sectores populares lo rechazan ni nada de eso. Y yo sí creo que tampoco hay que fetichizarlo, porque el problema con la izquierda política o la izquierda política estudiantil o más cercano así es que creen que el corte de ruta soluciona todo, y tampoco. Sí, tampoco. Es decir, por ejemplo, en este momento que hay un impasse, hay un proceso súper interesante que nadie va a ver, nadie va a registrar, no va a salir una sola noticia en ningún lado, que es los docentes yendo a las comunidades a explicarle a la gente de qué va esa cosa. Están llenando auditorios, llenando iglesias, que eso no se va a ver, pero ese trabajo puede ser que a la larga sea más efectivo que el corte de ruta, o que luego alimente la posibilidad de que la gente entienda para qué está cortada la ruta. Ahora, eso me parece. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo, no hay que satanizarlo, tampoco es una varita mágica para hacer nada. Tiene que haber un trabajo político alrededor, pero también creo que hay que ser firme en eso con esta clase media irritada que cree que la libertad de tránsito es la libertad de andar con el Audi por Montes de Oca. Porque uno, eso no es la libertad de tránsito, por eso usar otros medios. Y dos, si construiste este país y te amurallaste en los mejores distritos del país y vives en ese mundo, pues ¿para qué te construiste dos países en uno? Si vas a sufrir los efectos del corte de ruta. Mal por vos, ¿verdad?
Obviamente hay que evitar, hay que mostrar que es una cosa minoritaria y egoísta que están haciendo. El problema es que por el momento no parece una cosa minoritaria, sino que parece como una demanda sensata de que mi vida es la libertad de ir a la playa cuando yo quiera, lo deseo. Eso primero. Lo segundo, bueno, espero yo también la respuesta de Laura, que ese es un debate súper interesante, ¿verdad? Porque eso tampoco va a salir en ninguna noticia. El desgarramiento interno, digamos, que ha habido en el movimiento de mujeres, porque no ha habido una posición oficial del movimiento de mujeres en todo este conflicto, ¿verdad? Que no quiere decir que no haya mujeres feministas participando en el movimiento, pero es otra cosa, ¿verdad? Es decir, a diferencia, por ejemplo, de la lucha en Nicaragua o de las manifestaciones racistas, en el último periodo sí hubo una posición unificada del movimiento de mujeres, no lo había visto, y eso es muy interesante. Y en relación con el sindicato, yo creo que eso yo también ya se lo he dicho a Frago y eso. Es decir, el sindicato es el organismo natural de los trabajadores, no es ni el no plus ultra ni nada de eso, hay muchas dificultades. Yo sí creo, por lo menos en esto, sí creo dos cosas. Uno, creo que el escalonamiento de la anualidad, el escalonamiento de la actividad afecta más a los que menos ingresos tenemos. Y por eso yo estoy en contra. Es decir, lo único que hace que mi salario sea decente hoy es la anualidad, no otra cosa. No el aumento de salarios. A la larga, digamos, eso iba a afectar más a los que menos tienen. Es decir, si la discusión hubiera sido escalonamiento más aumento en el salario de contrato de los interinos, pues ahí yo hubiera cedido. Pero como no era esa la discusión, era bajar la anualidad a tocatera, a eso a la larga afectaba más a los que menos ingresos teníamos. Es lo primero. Lo que no quiere decir que no haya que mejorar las propuestas que yo hago, nada, o que diga muchas cosas insensatas. Pero además, en relación con eso, yo voy a decir otra cosa. Bueno, me voy a referir brevemente primero nuevamente a lo de las técnicas y luego contesto la pregunta que me hizo Roberto Carmen y Roberto Herrera. Con relación a las técnicas, repito, ¿verdad? Yo en ningún momento estoy diciendo tampoco que haya un rechazo absoluto, jamás. O sea, el bloqueo es una acción más dentro de una amplia posibilidad de repertorio de acciones colectivas. Lo que hay que ubicar es su funcionamiento estratégico. Y claramente hubo algo del pico de intensidad en el cual los sectores, principalmente fuera del Valle Central, fueron los que mantuvieron eso, pero en el Valle Central justamente la lectura que se hace, que es distinta, ¿verdad? O sea, cualquiera que haya trabajado un poco historia de Costa Rica sabe la abismal diferencia entre el Valle Central y las periferias. Claramente el Valle Central, de una u otra manera, entre comillas, lleva la batuta de la interpretación hegemónica de lo que se hace. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque entonces termina siendo una lectura completamente desapegada de lo que sería la experiencia vital de las otras comunidades que están haciendo estas prácticas. Ahora, estoy de acuerdo con Roberto de que se sigue haciendo justamente porque no les queda o no tienen mayor opción, ¿verdad? Como que hay algo ahí, pero sí abogaría por un poco la cuestión de la imaginación y pensar otro repertorio, eso en primer lugar. Si bien tiene razón el dato, pero ahí hay una precisión, o sea, si efectivamente el bloqueo ha sido históricamente la forma bajo la cual se garantiza que el Estado algo responda. El asunto es que responde, y eso yo sí tengo una investigación sobre eso. Digamos, hasta el 2012, por ejemplo, el gobierno Laura Chinchilla era un bloqueo gigante, ¿verdad? Era acciones colectivas todos los días, ¿verdad? Todo el mundo en la calle, todo el tiempo.
Hasta el 2012, justamente, y uno lo puede ver con los datos de la base de acciones colectivas del IES, te da cuenta de que efectivamente el bloqueo es la forma paradigmática para conseguir una respuesta pronta, pero no necesariamente resuelve. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, sí garantizas que los medios de comunicación van a llegar, garantizas que llega al Estado y todo lo que ustedes quieran, pero no necesariamente resuelve a favor. Eso en primer lugar. Y segundo, que Luis Guillermo Solís algo hizo que sí hubo una merma estadísticamente comprobable muy fuerte del uso del repertorio. Entonces aquí se combinan dos cosas, uno que se deja de utilizar y a la vez está una avanzada en medios de comunicación que no solo pasa aquí, muy importante, es a nivel global, que se empieza a desvirtuar cualquier tipo de manifestación callejera, porque se observa como algo muy excedido. Eso para pensar un poco lo del bloqueo. Ahora con respecto a lo de bueno, y eso sí, no creo que uno pueda hablar de que hay una representación natural de algo, ¿verdad? Creo que en términos sociales hablar de que el sindicato es la representación natural de los y las trabajadoras está un poco difícil, pero bueno, para meterle spice ahí al debate. Es lo que quería Tomás. Exacto. No, el asunto con los feminismos, ¿verdad? Y lo digo en plural, en todo momento se habló de pluralidad acá, y los movimientos también en plural a favor de la diversidad sexual. Hay ya investigaciones que señalan justamente que la incorporación cada vez mayor de poblaciones calificadas como diversas sexualmente, que eso ya es peyorativo per se, ¿verdad? Pero poblaciones que en algún otro momento fueron completamente excluidas, inclusive de la dinámica del capital, que ahora, digamos, ¿cómo se dice? Ese pink wash que se le hace a la lucha, ¿verdad? Entonces empiezan a acceder a amplios sectores de consumo y abandonan claramente una perspectiva de clase. De eso ya se está trabajando mucho en Estados Unidos, justamente porque se observa que lo que generaba cohesión no era solamente la discriminación que se padecía por tener otra orientación, sino también porque estaban fuera del mercado. O sea, no tenían acceso a trabajo, no tenían acceso a visibilización. Ahora, conforme se va ganando esa parte, se va entonces diluyendo ese lazo de identificación que permitía tener además una posición, entre comillas, más homogénea. ¿Qué? Digo, parecido al profesor en propiedad que se olvida el problema de los interinos, cuando él ya deja de serlo. Exactamente. También a esto se le podría sumar lo que también se está trabajando ya bastante, que sería un reverso de lo que sería una narrativa posmoderna. Me explico rápidamente. El posmodernismo permitió la emergencia de discursos en plural y de la historización en plural, ¿verdad? Entonces, sectores subalternos, mujeres, sectores discriminados históricamente, indígenas, población negra, XXXX, pudieron entonces acceder a cuestionar la historia y las narraciones y la autorrepresentación y demás. Sin embargo, se ha observado un movimiento que es un reverso, que eso lleva a un esencialismo de lo particular. Entonces, si no es mi demanda específica, no puedo articularme. Y a eso le sumo que desgraciadamente las personas que han encarnado buena parte de la visibilización de este movimiento, no solamente a favor de la diversidad, sino de un cierto tipo de feminismo, es un cierto tipo de feminismo muy acomodado. ¿Por qué? Porque todavía persisten muchísimos colectivos que no son visibles, que son los que están debajo casi que de la línea de la, entre comillas, clase media, que son las poblaciones, ya sean mujeres o ya sean colectivos de diversidad sexual, que no van a dar escalante. Y que justamente esos sectores que sí están politizados, porque por ejemplo yo sí puedo ubicar que Mujeres en Acción sí se pronunció contra el plan fiscal, ¿verdad? O sea, sí han habido comunicados, hay participación, bueno, yo he estado oyendo, tengo colegas feministas que han estado muy presentes, inclusive muchísimo más, un trabajo muy intenso, pero no, claramente no llegan a tener el mismo nivel de visibilidad porque ya es una cuestión de clase, ya altera el capital. Hay un cierto tipo de feminismo que no cuestiona la clase y que lo único que quiere claramente es acceder pues, a una mayor visibilidad, lo cual está todo bien, pero en el momento en que se habla de clase, desaparece. Y eso desgraciadamente son buena parte de las personas que han sido fachada del movimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va por ahí.
la captación del neoliberal de los movimientos justamente de emancipación, porque entonces ya es suficiente con llegar, por ejemplo, a garantizarse cuotas, ¿verdad? Cuotas de participación, en el caso de los feminismos, o garantizarse, por ejemplo, mayor visibilidad, como el caso de este diputado, que se me olvida su nombre, Eduardo Sánchez, ¿verdad? Que en algún momento pareciera ser más, parece que se le olvida justamente la condición de la que proviene, ¿verdad? Entonces no le importa hacer otro tipo de discriminaciones. Ahora, ahí la clave para mí, vuelvo al punto, es que tendríamos que pensar en articulación y abandonar además esa lectura moralista que pareciera teñir buena parte de estas posiciones esencializadas, ¿verdad? Entonces, porque de repente, yo ayer lo discutía en clase, digamos, yo soy de un feminismo en el cual yo no puedo sostener la idea de que uno diga los hombres a priori no pueden participar, ¿verdad? Y eso es una posición netamente moral. Entonces yo creo que también esta dificultad que tenemos las izquierdas en plural, asumiendo en dado caso la pregunta de George, de si efectivamente podemos seguir hablando de eso, estriba en que se ha moralizado la posición antes que entender una estrategia política y poder ceder ligeros espacios de interpretación con tal de tener un grupo social más amplio que pueda ya competir de una manera, bueno, competir no es la palabra, antagonizar de una manera ya con fuerza, con claridad, y no quedarse en esto, que es una pura dispersión y todo el mundo entonces opina y todo el mundo dice cosas que al final de cuentas no contribuyen para nada. Eso es lo que se me ocurre un poco. Sobre eso que decía Laura, yo también quería añadir justamente lo que apunta Laura respecto a los grupos de diversidad sexual, que hay como una idea dentro de la comunidad LGTBIQ como de que el PAC es el partido que puede garantizar que se cumplan ciertos derechos institucionalmente, es decir, como que sumarse a una huelga en contra de un gobierno PAC es como traicionar a aquel partido que es el que, bueno, que hace la consulta, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es mucho lo que decía George. Enrique Sánchez se vende como se vende porque sabe que eso es llamativo, digamos, para, no sé por qué provincia está él, pero estoy seguro que no es ni por Guanacaste, ni por Limón, ni por Punta Arenas. Entonces eso es simpático porque ese es el público que le vota usualmente al PAC, y esa gente siente, y uno cuando conversa con personas da esa impresión de que unirse a la huelga es traicionar al PAC, y como que habría alguna contradicción casi lógica entre votar al PAC en segunda ronda y luego unirse a la huelga, que eso no es consecuente. Me parece jovenciano. Sí. Bueno, creo que a mí me preocupa, como les decía al comienzo, la actuación de la universidad en todo esto, ¿no? He escrito un artículo y ahora voy por otro. Y me parece que a la universidad también le pasó lo que dice Christopher. La universidad quedó muy pegada al PAC, sí, sobre todo acá en la sede Rodrigo Facio, que entonces, no por casualidad, la sede meseteña, digamos, claro. Y entonces articular una acción política contra el PAC, la universidad no supo cómo, ¿no? La universidad, bueno, yo lo decía en mi artículo del semanario, vamos a la marcha pero no estamos en la huelga, ¿no? Sí, esas son las palabras del rector. Presiones del rector, no sé si, ¿no? Entonces, ¿Puedo intervenir? Creo que uno de los ejemplos más claros es con la asamblea que se hizo después de la actividad. La decana de la facultad, digamos, estuvo grabando por medio de las secretarias, porque yo como representante, no, sino como estudiante activo de la Escuela de Letras, pues fui y pues Roberto lo citaron. La decana sumamente molesta por el hecho de yo como estudiante estar participando y pertenecer a la gestión administrativa de la asociación, que sea de paso fue el que organizó, digamos, ha estado organizando estos eventos. A mí me retiró el saludo por el artículo que publiqué. Entonces, digamos, para destacar que además esta cuestión, que el mismo día que se hizo el conversatorio, de hecho, nos mandaron un comunicado que de hecho Roberto, yo
no sabemos en qué momento tomaron en cuenta al estudiantado porque hicieron un pronunciamiento que metieron al estudiante y toda la zona, que el decanato se iba a hacer cargo de difundir información, cosa que no ha hecho, tomando en cuenta que solo una actividad ha hecho. Entonces, bueno, podemos poner, yo creo que podemos multiplicar los ejemplos de la universidad dubitativa, ¿verdad? Fragmentada, a diferencia de otras épocas. Ahí sí coincido, la universidad cuando fue lo del 91 estuvo unida, había discusiones internas, pero estaba unida, al final se unió, lo mismo pasó en el 95, lo mismo pasó en el TLC, pero esta vez no, la universidad no consiguió coagular una posición y entonces se dispersó, se generó confusión. A mí me gustó esa frase del rector: vamos a la marcha pero no estamos en la huelga, y así se lo dije en el artículo, como si la marcha fuera un fenómeno endosférico, ¿verdad? Y en un momento de la huelga en la que no estábamos, una cosa. Entonces creo que esto ha continuado con el PAC, el plan fiscal empezó siendo regresivo para las autoridades de la universidad, peligroso, lesivo para la estabilidad de la institución, pero desde que se firmó ese pacto, ese compromiso político y financiero, entonces inmediatamente el Instituto de Investigaciones Económicas lo consideró hasta progresivo al plan, y con algunos elementos regresivos, pero, ¿verdad?, como minimizándolos. Entonces ahí hay un asunto que a mí me interesa. En segundo lugar, bueno, yo no creo que el sindicato sea la organización natural, la representación, porque las representaciones no son naturales, o son a priori en Kant, o son históricas en Hegel, y desde allí para aquí la representación no puede ser natural. Pero además quiero señalar otro elemento de esta cuestión más epistémica. Si solo el 14% de los trabajadores de la universidad están sindicalizados, entonces tienen un problema político muy serio, muy serio. Y la cuestión de la anualidad, bueno, es simple aritmética, es aritmética. Si calculo la misma anualidad para 2 millones de colones que para 800.000, la distancia entre el salario más bajo y el salario más alto se ensanchó. Y si el año próximo vuelvo a sumar la misma anualidad para este salario que para el otro, se ensancha mucho más, ¿verdad? Porque esta aritmética es expansiva. Y entonces lo que yo he sostenido es que el sindicato debería haber apoyado una anualidad importante para los salarios más bajos, para los interinos, para los profesores y profesoras con menor antigüedad, y a los profesores con mayor antigüedad, así que congelarnos la anualidad a efecto de que la distancia salarial se redujera. Es aritmética antes que política. Obviamente la aritmética es política. Al no aceptar eso, el sindicato terminó beneficiando a los profesores que tenemos mayor antigüedad y mayor categoría, porque ahora me dan la misma anualidad que a los que tienen menor antigüedad y menor categoría, y la distancia entre mi salario y el del profesor interino va ensanchándose todos los años. Además de aritmética, entonces yo lo considero una debilidad ética y política de que nuestra universidad tiene un sistema salarial que fomenta la desigualdad salarial en una aristocracia profesoral a la que este servidor pertenece, porque estoy en propiedad y soy catedrático, respecto del trabajo de los profesores interinos. Y me ha sorprendido que el SINDEU apoyara esto cuando la aritmética indicaba otra cosa, indicaba una fuerte anualidad para los profesores interinos y con pocos años de experiencia, y casi una reducción a la nada de la anualidad de los profesores que tenemos más experiencia y más categoría. Estas debilidades en este plano son debilidades éticas y políticas que cuando viene un problema como el del plan fiscal también nos encuentra, ¿no? Fomenta la fragmentación,
Entonces, lo estoy sumando, este asunto, para señalar que estamos sumando debilidades, ¿no? Por supuesto que no, esto no me parece tan grave como la otra cuestión. Había 2 sedes de la universidad protegidas por ley. Estaban protegidas por una ley, por una partida específica, legalizada, la de sede de Paraíso, y por un impuesto atunero a la sede de Punta Arenas. Ahora esa cobertura legal se perdió y no podemos alegremente decir que se ha reemplazado por un compromiso con el Poder Ejecutivo. No sé qué les parece a ustedes, me parece que ahora tenemos menos universidad que antes. ¿Hasta cuándo va a durar el compromiso con el Poder Ejecutivo? Sí. ¿Qué quiere decir compromiso político y financiero? Tenemos un compromiso con el PAC y entonces nos llevamos bien. Sí. ¿Y eso cuánto podría eventualmente durar? ¿Qué significa salir de una estructura legaliforme a una estructura de conversamos entre amigos y nos repartimos? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo entendemos ética y políticamente que a la universidad le van a cobrar el 2% a las compras en aras de seguir la trazabilidad del impuesto, pero resulta que la trazabilidad no funciona para el INCAE? La trazabilidad no funciona para las zonas francas, pero sí funciona para el empresariado que está fuera de la zona franca. Es decir, este asunto, ¿no? Y a la universidad le ha pasado lo mismo que Laura señala para algunos feminismos. La universidad ahora piensa en sí misma, ¿no? Y no ha pensado en que hay una modificación del pacto social costarricense, ¿no? Que es un eslabón más en eso. Entonces, entre las inconsistencias internas y la debilidad externa hay una relación en nuestra universidad que a mí me viene preocupando desde hace un tiempo, ¿no? Sí, con respecto a la universidad, en una actividad que hicimos en psicología lo discutíamos un poco, ¿verdad? Porque es la pregunta de por qué, digamos, pareciera ser que hay algo que no termina de cuajar con el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y una de las cosas que ahí emergió es que, bueno, por ejemplo, yo no recuerdo que para el TLC ni para el combo, que me tocaron vivirla las dos, la universidad se haya tirado de manera completa, se haya volcado, ¿verdad? Siempre estuvo la Facultad de Economía, digamos. De teología dogmática. O sea, siempre han habido fracturas. Mi punto es que siempre han habido fracturas. Ahora, yo creo que la diferencia palpable pasa por una cuestión que yo quisiera verla más en términos de historia global. ¿Cuál es la dificultad de las generaciones más jóvenes para pensar un futuro? Y esto lo podemos no solamente observar en la dificultad de, por ejemplo, la interpelación que pueda gestarse en ciertos grupos de población para salir a la calle, porque es impresionante. O sea, la marcha que hubo el día que garrotearon estudiantes al día siguiente fue enorme, ¿eh? Y genial, yo andaba toda feliz. Pero después de ahí, ¡puf! Es como, mira, salimos a la calle solamente si nos tocan a nosotros, pero como que hay algo ahí que se dificulta de asumir una cierta inclusive responsabilidad, porque una cosa que yo he conversado mucho con los estudiantes es que ¿por qué nos preguntan a nosotros qué hacer? O sea, en realidad, exacto, porque nosotros nos inventábamos cosas, ¿se acuerdan? Nada más que el profesor le queda uno que iba a hacer, una mierda. Exacto, pero ahora pareciera ser que la pregunta, y eso lo hemos trabajado mucho y lo estamos trabajando de una manera también preocupante desde psicología, que pareciera haber algo de una dificultad de pasar al acto adulto. Digamos, como que hay una todavía infantilización, hay como mucho miedo de hacer cosas, de arriesgarse, de salir a la calle, que pasa no solamente en manifestaciones, sino salir a trabajar, a tener autonomía. Hay algo que hemos gestado en los últimos años que hace que también haya una inmovilidad. Entonces, la universidad tampoco se percibe tan así porque uno ve que el propio estudiantado tiene dificultad
para hacer cosas de manera masiva. Que eso sí, yo me acuerdo, recuerda con el Congo, eran todos los días, esos 17 días, una marcha que le daba vuelta a la U y todo el mundo se iba saliendo de clases. Y ahí quedaban los profesores hablando solos si no querían sumarse. Pero eso era que los estudiantes y también poníamos en discusión y en debate en lugar de autoridad del docente. Acá casi que a uno le piden permiso. Entonces, y también ahí el asunto es tirarle la pelotita, ¿verdad? O sea, también ustedes podrían empezar a preguntarse por qué ustedes como movimiento estudiantil de repente no están haciendo ese punto, como digo un compa, suena muy mal, pero de alcanzar una cierta masa crítica, ¿verdad? Que ya permita que haya algo que sea un volcamiento de la universidad. Porque si amparamos a los docentes y sabemos que nosotros somos un espejo de la realidad nacional, o sea, no podemos pretender que la universidad esté ajena a eso. Entonces aquí hay desde gente que probablemente es fascista, ya fascista en el sentido estricto, fundamentalista religiosa, centros, hasta las izquierdas. Entonces nosotros también de una u otra manera nos vemos limitados, y yo también, es una cuestión muy personal mía, yo considero que yo no debo, por ejemplo, como docente, ya interferir en ciertas decisiones que les corresponden al movimiento estudiantil como tal. Compañero, perdón, Robert, ella iba a hacer una pregunta. Adelante. Sí, vamos a ver, me parece, y aquí esto es una cosa interesante, ¿verdad? Y particularmente para este caso, como ahora, en este momento, la discusión ha recaído sobre un problema de técnica legislativa. Y eso es una cosa que también siempre hay que tener en cuenta. O sea, una situación que para bien y para mal, ¿verdad? Ambas a la vez, ha sido típica digamos, de la cultura política en Costa Rica desde el siglo XIX, es la confianza en el Estado, ¿no? O sea, todo lo que queremos resolver lo tratamos de resolver a través del Estado. El Estado siempre es el que nos resuelve la situación. Si queremos, qué sé yo, promover una conducta, promovemos una ley. Si queremos, qué sé yo, terminar un cierto tipo de conducta, pues confiamos también en los juzgados, etcétera. Y eso es una cosa prácticamente de tiempos de la colonia, ¿verdad? Por supuesto hay puntos de quiebre, etcétera, institucionales. Pero a lo que voy es que me parece que la discusión ha recaído ahí. O sea, estamos siempre pendientes de cómo se resuelve esto. Los movimientos sociales, pues bueno, hacen su lucha en las calles, pero siempre presionando a los órganos de poder, de decisión. Por cierto, yo no terminé de entender nunca por qué, deben haber buenas razones, pues no es gente novata tampoco, pero por qué la unidad sindical se empeñó en contra del gobierno en lugar de haber presionado a los diputados desde hace bastantes meses. Pero bueno, no sé, alguna razón debe haber, y no lo digo irónicamente, para nada. Entonces, en este momento pues estamos simplemente pendientes de eso, ¿verdad? O sea, tratando de hacer la presión que sea oportuna sobre el órgano que pueda tener la decisión correspondiente. Dependiendo de eso, entonces, ¿verdad? Estamos un poco pues pendientes de cuál vaya a ser el proceso. O sea, en este momento, por lo menos yo no lo tengo claro, y he tenido como noticias de las opciones que hay. No tengo claro cómo es que se va a resolver.
¿En qué sentido? ¿Bajo qué técnica? Entonces, bueno, va por ahí, ¿verdad? Desde afuera, pues lo que queda es seguir tratando de hacer presión desde la calle. Pero bueno, digamos, creo que siempre ese es creo que ese es el gran límite, ese es como el gran amo, digamos, del discurso psicoanalítico lacaniano en la política de este país, ¿verdad? El papá Estado, ¿verdad? Estamos esperando que todo se resuelva desde el Estado. Y pues bueno, pues, en ese sentido se convierte en un problema técnico, ¿verdad? O mediatizado por eso. Yo creo que es muy difícil contestar lo que pregunta la compañera, porque es una situación política muy volátil. Es muy volátil la situación tal como la veo. Mi tocayo Roberto Herrera dijo algo fundamental. Es tan volátil que se ha roto un bloque de poder. Los neoliberales ahora están cuestionando y tratando como una banda mafiosa al Poder Judicial de la Nación. Sí, impresionante. ¿No? El editorial de ayer de La Nación y el de hoy entonces eso creo que no lo esperábamos hace un mes cuando empezó la huelga, ¿verdad? No lo teníamos en el amperímetro. El amperímetro no se movía hacia esa dirección. Entonces, ciertamente, si el Poder Judicial ha señalado que el Poder Legislativo y el Ejecutivo interfieren con su función, se ha producido algo ahí. Entonces, mi opinión es que es difícil contestar lo que usted pregunta, porque hay que seguir los acontecimientos casi con mucha puntualidad, porque la situación tiende a ser volátil, muy volátil. Y creo que inclusive no sería del todo, no me lo tome mal, pero no sería del todo responsable contestarle, ¿verdad? Por la dificultad política, por el momento de la situación. Eso es lo primero. Lo segundo, que sí yo lo he expresado, es que por razones de técnica jurídica o por lo que fuera, este plan fiscal no prospera, sí va a haber un castigo, pero no por razones económicas, de estricta, comillas, ciencia económica. Sí va a haber una represalia inducida por los mercados, por el capital más concentrado del país y por los mercados internacionales, que podrían provocar, en primer lugar, una depreciación de la moneda nacional. La gente dice aumentó el dólar. Lo que debería decir es que se depreció el colón, para sentir, ¿no? Más, ¿no? Inclusive en el orden del discurso, hay que decir que se depreció el colón, es decir, se depreció nuestra capacidad adquisitiva. Podría haber primero una depreciación del colón y después seguramente un aumento de la gasolina, que es uno de los precios formadores de precios, y desatar algún periodo inflacionario en el país. Y habría que prepararse discursivamente para eso, porque mi tesis sería que esa crisis sería inducida políticamente, como castigo a la rebeldía popular, o en este caso inclusive como castigo al Poder Judicial. Inmediatamente aparecería el Poder Judicial y los sindicatos como culpables del aumento del dólar, del aumento de la gasolina y de la inflación. Y para mí hay que tener claro que la historia de América Latina, en mi país natal, cuando esto fue así, el país entró en crisis, de un día para el otro, ¿no? Costa Rica no entraba en crisis porque Costa Rica era un país importante a jugar en la geopolítica regional. Había guerra en Centroamérica. Pero ahora que la guerra centroamericana terminó, Costa Rica empieza a ser tratada por los mercados internacionales como cualquier hijo de vecino. Entonces hay que entender, ¿no? ¿Por qué Uruguay era castigado y Costa Rica no? ¿No? En otros momentos. ¿Por qué el mercado mundial asistía financieramente a Costa Rica antes y ahora no? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué Costa Rica prosperó tanto cuando los vecinos estaban en guerra, ¿no? Y ahora no tanto? ¿Se entiende? Mi tesis es que
hay decisiones políticas en el mercado mundial. La tesis liberal de Hayek o de Nozick, de que el mercado tiende al automatismo, y ese tipo de tesis de la economía neoclásica, ni ellos se la creen. Ellos toman decisiones políticas, ¿verdad? Y me parece que sería una decisión política castigar al país si el plan no se aprueba. Y me parece que hay que estar, por lo menos en el mundo académico, discursivamente preparados para contestar eso. Y lo demás es una expresión de deseo de este servidor. A pesar de las diferencias que siempre hubieron en la universidad, tomábamos una decisión medianamente, ¿no? Yo me acuerdo, Laura, con el TLC, la señora rectora en aquel momento, que sí, que no, que ni, ¿verdad? Titubeaba, pero el consejo universitario estaba dirigido por Montserrat Zagot. Sí, sí. Y Montserrat Zagot tomó eso, no sé si la conocen, profesora de sociología, tomó ese asunto y dijo: la universidad está en contra. Y la universidad se puso en contra, ¿no? Por una acción. Hoy acaba de señalar de que es necesario, de que no va, de que afecta. ¿De que qué? Ya la universidad dijo que afecta el plan.